Estos días hemos estado escuchando la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, uno de los textos más antiguos encontrados en el cristianismo primitivo. Cuando surgieron las primeras comunidades, Jesús ya había ascendido a los cielos, los discípulos perseveraban en la fe. El primer texto con el que contaron o el que tenían en sus manos era precisamente la carta de San Pablo a los Corintios, especialmente el capítulo 15. Y el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios para nosotros es como un texto fundacional que nos habla del querigma, del mensaje del Evangelio que los primeros cristianos tenían como texto, como soporte para difundir la fe en su entorno. Ayer, pues escuchábamos la narración de San Pablo de cómo Cristo padeció, murió y resucitó por la salvación de la humanidad. Y como complemento de ese querigma, hoy nos dice San Pablo que si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿por qué dudamos de la resurrección? Es una prueba de fe de las más grandes que tiene nuestro caminar en la vida cristiana. Podemos creer que Jesús es Dios, podemos creer que María es virgen, podemos creer todo lo que la Iglesia nos propone como dogma de fe. Pero muchos, incluso sin saberlo o sin darse cuenta, no creen en la resurrección de los muertos. No creen en la vida de eternidad, que esta vida no se acaba con la muerte, sino que después de esta vida terrena, nuestra vida continúa para siempre. Y esto lo podemos observar cuando fallece un ser querido, cuando una persona sale de este mundo. Y al ver cómo reaccionamos ante el acontecimiento de la muerte, nosotros podemos verificar qué tanta es nuestra fe acerca de la resurrección, qué tanta es nuestra fe acerca de la vida de eternidad. Porque no es parte accesoria o marginal del mensaje del querigma, del mensaje del Evangelio, sino hoy lo que nos dice San Pablo es que la realidad de la resurrección es parte central, es parte fundacional de nuestra vida de fe. Pudieras dudar tal vez de algunos otros aspectos de la fe, pero si dudas de la realidad de la resurrección, entonces realmente tu fe es vana. Entonces realmente tu fe no te sirve de mucho. Entonces realmente tu fe no te va a llevar a buen término. Por eso qué bueno que otra vez escuchamos este fragmento del capítulo 15 de San Pablo a los Corintios, que nos ayuda nuevamente a sintonizar el depósito de la fe que nos transmitieron los apóstoles. Debe estar centrado, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo, pero ese Jesucristo que resucitó de entre los muertos, nos resucitará también a nosotros al final de los tiempos, porque nuestra vida no acaba con esta vida terrena, sino nuestra vida dura para siempre.
Cuando nosotros comprendemos este cambio fundamental en la mentalidad del pensamiento humano, nuestra forma de vivir debe cambiar. Nuestra forma de ver la vida debe de ser diferente. Nuestra forma de plantearnos nuestros objetivos aquí en la tierra ya no debe de ser la misma. Porque nosotros, si bien queremos una vida digna, queremos todos los bienes necesarios para hacer llevadera nuestra vida en esta tierra, nosotros aspiramos a un bien superior, a un bien que va más allá de este mundo terreno, que es la vida de eternidad, que es la salvación, que es el gozo de nuestro Señor para siempre en su morada eterna. Por lo tanto, el diseño de nuestra vida y los propósitos que nosotros debemos de trazarnos para alcanzar en este mundo es el poder entrar por la puerta estrecha, es el poder abrazar la salvación, es el poder retornar a la casa del Padre como el Hijo pródigo y desde esta vida terrena abrazarnos fuertemente a Él, porque de esa manera podemos ir garantizando que Él nos abrazará cuando salgamos de este mundo. Viene una segunda enseñanza. ¿Cuál debe ser la actitud del que abraza este mensaje del querigma que nos transmite San Pablo en el capítulo 15 a los Corintios? Pues nos lo dice más adelante. Si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra actividad no tiene sentido. Nuestra actividad es vana. ¿Y qué es lo primero que resalta San Pablo de nuestra actividad? Nuestra predicación. Ojo, actitud fundamental del creyente, según este texto antiguo de San Pablo, debe ser la predicación. Quien cree en Cristo, quien cree en su mensaje, no puede vivir sin predicarlo. No puede vivir sin compartir su fe. Claro, digámosle al Señor, ayúdame, Señor, a creer en la resurrección. Ayúdame, Señor, a creer en la vida de eternidad. Vale. ¿Y luego? ¿Qué sigue? Ayúdame, Señor, a poder compartir esa fe que tú me das, esa certeza que yo tengo en la resurrección. No quedármela guardada para mí, sino predicarla para muchos que viven extraviados en el camino de la fe. Y reafirma cuando nos dice, si no creemos en la resurrección, seríamos falsos testigos de Dios. Quien cree en Cristo, quien cree en su mensaje, debe de cambiar una actitud meramente receptiva, nada más abriendo las manos para recibir los beneficios de Dios, hacia una actitud propositiva. La actitud del discípulo no nada más debe de ser recibir los bienes de Dios. La actitud del discípulo debe ser buscar ser testigo. Y ahí está la clave del mensaje que hoy la palabra de Dios nos quiere transmitir. Buscar ser testigos de Dios para que con nuestra propia vida demos testimonio del mensaje que hemos recibido. ¿Y cuál es el contenido fundacional del mensaje de Dios? La vida de resurrección, la vida de eternidad. ¿Compartes tú como testigo de Cristo con tu vida la esperanza de la vida futura, de que esta vida no se acaba con la vida terrena, que después de esta vida hay una vida de resurrección?
¿Verdaderamente lo crees? ¿Verdaderamente lo vives? ¿Verdaderamente lo predicas? ¿Verdaderamente das testimonio? Ahí creo yo que está la enseñanza fundamental de este texto antiguo de San Pablo en el capítulo 15 a los Corintios. Cristo resucitó y resucitaremos con Él y nos ofrece vida de eternidad. Y eso debe de cambiar totalmente nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de caminar en este mundo, nuestra forma de obtener las metas del cielo. ¿Que es muy difícil? ¿Crees tú que es muy difícil comprender esto? ¿No escuchaste lo que nos dijo el Señor en el Aleluya? Ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Los misterios del reino son alcanzables para la gente sencilla, para la gente humilde, para la gente que sabe dejar sus criterios para abrazar los criterios de Dios. Y un evangelio muy sencillo que nos dice que Jesús recorría ciudades y poblados. Jesús no descansaba el mensaje del evangelio. Se trasladaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, anunciando el evangelio. Ya con lo que nos dijo San Pablo, yo te puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es anunciar el evangelio? Y todos responden por automático, anunciar la buena nueva. ¿Y qué es anunciar la buena nueva? Pues anunciar el evangelio. ¿Pero qué es anunciar el evangelio? Y muchos de ahí no salimos. Anunciar el evangelio es anunciar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva del evangelio? ¿Cuál es el núcleo del evangelio que anunciamos como buena nueva? El reino de Dios. Ese es el núcleo del evangelio. Y el reino de Dios lo vivimos en esta tierra, pero lo viviremos por toda la eternidad y seremos resucitados por Cristo como Cristo resucitó. Ese es el mensaje del evangelio que todos estamos llamados a compartir. ¿Qué nos enseña el fragmento del evangelio de hoy? Que Jesús no anunciaba el evangelio solo. ¿Se dan cuenta? Jesús se hacía acompañar de los que habían creído en Él. Actualmente sabemos que Jesús está vivo, que Jesús se hace presente en cada comunidad parroquial, que Jesús quiere seguir anunciando el evangelio del reino. ¿Cuántos de nosotros lo acompañamos? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle, sí, Señor Jesús, yo voy contigo? Esa es la actitud del discípulo de Cristo. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres, porque las personas son para Jesús el instrumento ideal para compartir su palabra, para compartir el evangelio. Porque Dios quiere compartir su palabra a modo humano y por eso se hizo hombre en la persona de Jesucristo y por eso nos ocupa a nosotros para que nosotros a modo humano compartamos como instrumentos suyos el evangelio. Pero no solamente los hombres en el sentido masculino, porque las luchas feministas han llegado a reclamar a la Iglesia que las mujeres están colocadas en un segundo término, que las mujeres, al no ser sacerdotes como Cristo fue sacerdote, están relegadas a un segundo plano. La respuesta ante estas acusaciones es la siguiente. Entre todos los seres humanos, ¿cuál es el ser humano que la Iglesia resalta como el de mayor perfección? El que no cometió ninguna mancha de pecado, el que ya está gozando de la gloria del cielo junto a su divino Hijo. ¿Quién es?
una mujer. Para la iglesia, una mujer está colocada en el primer lugar de todas las filas de sus integrantes. Entonces no hay cabida que la iglesia relegue a una segunda posición a las mujeres. El Papa Francisco lo ha dicho. María Magdalena es más que un sacerdote, es más que un apóstol. Realizamos funciones diferentes. Pero si María Magdalena es más que un apóstol, imagínense la Virgen Santísima. Y es lo que nos quiere decir también hoy en el Evangelio, que con Jesús no caminan solamente hombres del sexo masculino. Con Jesús caminan también mujeres. Camina María Magdalena, que es confundida con aquella del capítulo 7 de San Lucas, la mujer pecadora. El cardenal Gianfranco Ravasi del Consejo Pontificio para la Cultura nos dice: algunas tradiciones identifican a María Magdalena no confundiéndola con la prostituta de Galilea, sino la identifican con María, la de Betania. Gianfranco Ravasi, cardenal del Pontificio Consejo de Cultura. Posiblemente María Magdalena sea la misma María de Betania. Lo acompañaban mujeres de alto rango: Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes; Susana, y muchas mujeres que ayudaban también con sus propios bienes. ¿Qué nos puede dejar esto como enseñanza? Que las mujeres también son verdaderos discípulos del Señor. Porque para el Señor, más que importar si eres hombre o si eres mujer, importa tu sencillez y tu humildad para ser generoso en el amor, para ser generoso en la entrega, para ser generoso en el testimonio. Y prueba de ello es que la mayoría de las iglesias hay más mujeres que hombres, porque en verdad las mujeres son más generosas en el amor, son más generosas en la entrega y en el testimonio. Pidamos al Señor que nos permita ser sus discípulos, a ejemplo de María Santísima, la obra perfecta de la Santísima Trinidad. Que nos permita imitar también a María Magdalena, que fue la que se postró ante los pies de Jesús y fue la primera en anunciar la resurrección. Y pidámosle con San Cipriano, que hoy celebramos y por eso vestimos el rojo, que no permita que vivamos nuestra fe fuera de la iglesia, porque una de las frases que hicieron famoso a San Cipriano, a quien celebramos hoy, nos dijo lo siguiente: fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia no hay comunión, y por lo tanto nuestra predicación sería como una campana que retumba sin armonía. Dice San Cipriano: no puede tener a Dios como Padre quien no tiene ahí a la iglesia como madre. Ruega por nosotros.